Buenas noches para todos los que me siguen, para mi canal de YouTube. Hoy estoy muy contento. Voy a hacer una entrevista bastante deseada por mí y que tuve que pedirle ayuda a varios amigos, a Diego Adra, a Mariano Fraschini, a Daniel Pizá, para poder conocer un poquito más al entrevistado con el que voy a grabar una entrevista hoy. Em, ¿Cómo estás, Pablo Glavina, maestro internacional argentino-español? Muy bien, todo, la voz un poco tomada, pero muy bien aparte de eso. Bueno, gracias. Naciste el 14 de febrero de 1968. En esa época, el campeón del mundo era Tigran Petrosian. Después vino Boris Spassky y después vino el huracán Bobby Fischer. ¿Qué opinás de ellos tres? Bueno, realmente cada uno con su estilo, pero recuerdo un poco que me contaban que sí que se había colapsado la avenida Corrientes cuando Fischer jugó con Petrosian en Buenos Aires, la final del Candidatos. Petrosian era increíble, ¿no? No hace falta más que ver lo que le costó a Kasparov ganarle, ¿no? Había varios grandes maestros que opinaban que 2 meses después de haber perdido con Petrosian todavía no sabían por qué habían perdido, ¿no? Y bueno, Spassky era un jugador completísimo, pero un estilo totalmente distinto a Petrosian. Y Fischer parecía que tenía un don natural, ¿no? Además de todo lo que había trabajado, que sabía dónde tenía que ir cada pieza y todo le funcionaba, así como a Carsten ahora, más o menos, ¿no? Bueno, aprendiste a jugar a los 4 años, pero llegaste a Torreblanca recién a los 12 y tuviste de profesor a Juan Carlos Jase, lamentablemente lo perdimos este año, y a Jaime Ema. ¿Qué recordás de esa etapa? Eh, bueno, en Torreblanca no tuve a los profesores. Mi padre me dijo que cuando llegara a 1900 de lo de Torreblanca me pondría un profesor. Y recuerdo que tuvo los datos de dos maestros internacionales, pero que el primero lo recibió con un habano y con un vaso de whisky. Entonces fuimos al segundo, que era Emma. No vamos a dar el nombre del primero. Bueno, está bien, pero son épocas, son etapas. Sí, Bueno, vamos a hacer un juego. Supongamos que podrías tomar un café con una gloria del pasado, que no fue contemporáneo tuyo. ¿Con quién te gustaría tomar un café y qué le preguntarías? ¿Alekhine, Capablanca, Botvinnik? ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar algo? creería que con Lascari le preguntaría sobre la vida en general, no sobre el ajedrez. Qué bueno, apá, bueno, él era matemático, filósofo, era de todo, Por eso, por eso. abarcó muchas áreas del arte, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, creo que el que más me interesa era Lasker. Bueno, has declarado que a vos te formaron libros de estrategia. Contale a la gente qué libro de estrategia y por qué. Bueno, libros de estrategia y de táctica también, pero sí, los de estrategia. A ver, por ejemplo, los de Shereshevsky son de los que más me gustan y yo creo que el último salto en pasar de 2200 a 2400 fue un poco también por leer el libro de Botvinnik del campeonato soviético del 41, que es un campeonato increíble, que estaba en descriptivo inglés, que era un lío sacar las jugadas porque era rey 3 caballo alfil o cosas así, ¿no? Que teníamos que darle vuelta y era una locura. Pero los de Shereshevsky de finales también los uso muchísimo todavía en las clases de ahora. Qué lindo lo que contás. Bueno, en su momento vos decías que admirabas a Magnus Carlsen, a Mafalda, que es el personaje de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, y a los Lelutiers. ¿Se puede hacer un común denominador entre estos tres genios, cada uno en su área? Sí, sí, bueno, Lelutier y Kino me parecen totalmente increíbles, ¿no? Carcen más en el ajedrez, pero sí, para que te des una idea, en mi casa tenemos varios chistes de Kino pegados en las paredes y, y a mí me parece que casi cualquier situación de la vida se puede ejemplificar con un sketch de Lelutier, con una broma de Lelutier o un chiste de Kino, digamos. Y hace poco mi mujer en un curso de diseño, su profesor, que era español, dijo lo mismo, curiosamente. Sí que son totalmente internacionales. Sí, sí tienen como un idioma internacional, como decís vos. Sí, sí. Sí, Lelutier y Quino son de los mejores embajadores, tal vez, de Argentina en el mundo. En el 2004 vos estabas jugando el campeonato por equipo español
vos jugabas para un equipo en el tercer tablero, Carsten jugaba en el primero para otro equipo, y en un momento de ese torneo estaban jugando Barcelona-Real Madrid, y ese partido el Barcelona ganó 3-0. Todos sabemos que Carsten hincha para el Madrid, y vos lo querías convencer para que se haga hincha del Barcelona. ¿Cómo fue esa anécdota? No, estábamos en el hotel de San Gencio, era curioso ver a Carsten porque ya era la estrella, aunque en esa época tenía 13 años y tenía 2500 largos, digamos, ¿no? Era gracioso que se llevaba gominolas a las partidas, ¿no? O sea, golosinas, y todos estábamos pendientes de él, y justo jugaba en Barcelona-Real Madrid, me pongo en el salón del hotel y veo que lo tengo al lado y todos sabíamos que era fanático del Madrid, y me pasé todo el rato, dirá, ¿quién es este pesado que tengo al lado que me está tratando de convencer de que me haga del Barça? Supongo que diría eso, pero no lo logré, sigue siendo fanático del Madrid, lamentablemente. Bueno, en este 2022 ya ganaron la 14ª Champions. Son Sí, una sí, locura, sí, es algo increíble el Madrid, sí. una locura. Hablando de campeones del mundo, tuviste la oportunidad de ganarle simultáneas contra reloj a Mikhail Tal. Yo ya con eso me puedo morir tranquilo si llego a lograr eso. Bueno, ya, una cosa de loco. Aunque ya murió Mikhail Tal en el 92. ¿Qué recordás de esa partida? Bueno, fue algo increíble porque me avisaron el mismo día que iba a jugar. Habían venido Tal y Polugayeski para jugar un magistral, creo que en Termas de Río Hondo. Era el año, creo que 89 o 90, no me acuerdo bien. Y me avisan durante el mismo día y Tal, yo no sé si por subestimar o porque no tenía mucha ganas de hacer nada, iba a jugar contra 10 promesas argentinas, entre ellos Sorín, por ejemplo, Fiorito, y él decidió jugar hora y media contra hora y media en el reloj, lo que era una locura, porque no éramos tan malos nosotros, ¿no? Y me acuerdo que quedamos 5-5 y yo creo que fue un éxito para Tal. Me acuerdo que vino mi padre a verme y cuando vio que Tal en una mano, sabes que tenía como 2 dedos pegados, tenía como 3 dedos, como una garra en Claro, una él de las tenía 3 dedos manos. en una mano. Sí, pero gordo, 2 dedos. Mi papá me dijo ahí, apretale fuerte cuando le des la mano a ver si le duele, me dice mi padre. No, no, eso está mal. Sí, y se robó, él fumaba unos cigarrillos rusos sin filtro, así, muy fuertes, y cuando paró de fumar porque se había acabado el paquete, se lo robó mi padre, el paquete ahí, y vacío, ¿no? El paquete vacío. Y comía empanadas durante las simultáneas tal. Bueno, Mariano Loiserten me contaba que cuando fue a Mar del Plata, él tomaba alcohol y comía ensalada. Él no quería ni siquiera probar la carne argentina. Tenía un estilo particular, Micail. Sí, al año siguiente que vino a otro magistral, pasé por el hotel por curiosidad, era justo antes de venirme a España, pasé por el hotel y le pregunté ahí a la gente del hotel que me cuentan que sí, que whisky y ensalada, era todo lo que tomaba. Ahora, lo normal hubiese sido que él jugara, no sé, con 2 horas en el reloj y ustedes, los que recibían la simultánea, con 1 hora y media. O sea, él tendría que tener media hora más, digamos, ¿no? Sí, o 2 horas y media, algo así, sí. Ponele, pero no jugar parejo. No, no, jugó Morgado también esas simultáneas, Daniel Belfiore, o sea, éramos varios jóvenes promesas, pero ya digo que estaban Sorini y Fiorito, que era durísimo. Y 5-5 me pareció un resultadazo para tal. Bueno, recién hablabas que fue tu época justo antes de irte a España. Estamos hablando de junio de 1990. Vos arribaste a Galicia, que ya tenías un club y montaste una escuela en esa época. ¿Qué recordás de ese club y de la escuela? Sí, bueno, eso fue al año siguiente. O sea, cuando llegué a España, yo fui de pueblo en pueblo jugando torneos y diciéndoles, me quiero quedar a vivir acá, quieren que me quede y monte una escuela. Y en el primero que me dijeron que sí, me quedé. Y bueno, lo primero que recordé de Galicia era que llovía todo el rato. Pero bueno, Bueno, vos también en otro reportaje decías que llegaste a Zaragoza porque en Galicia llovía mucho y ahí se secaba mejor la ropa. sí, es una broma que hago, pero también Zaragoza estuvo bien porque justo se dio el caso que García Palermo dejaba un club y quedaba un club libre, y como Diego Adla ya estaba, me hizo el gancho para venir, pero aparte Zaragoza era espectacular porque Galicia está un poco alejada, ojo, Galicia es hermosísimo, y cada vez que voy en el verano soy hiper feliz, y bajamos del coche en cuanto nos acercamos a Galicia porque huele de una forma especial, y en el verano no llueve tanto, no llueve poquito. Pero el problema es que, claro, en esa época yo no paraba de jugar torneos y salir de Galicia
no había tantas autopistas como ahora y era una locura. En cambio, Zaragoza, yo en 3 horas estaba en Barcelona, en 3 horas estaba en Madrid, en 3 horas en Valencia, en 3 horas en el País Vasco. Francia también está cerca. Podía ir a jugar sin problemas a muchas partes de España, digamos. Entonces, por eso también estaba genial Zaragoza. Bueno, todos sabemos la amistad que te une y el respeto por Diego Adda. Él fue campeón argentino sub-20 en el 88 y vos saliste segundo. Y después te fue muy bien en el sub-20 argentino absoluto, digamos. No en el En el, absoluto, en el sub-20, no en el en el, absoluto. en el absoluto. Sí. ¿Qué recordás de esa época? Bueno, ahí cuando terminé el sub-20, que quedé subcampeón de Diego, fue cuando decidí dedicarme al ajedrez. Mi mamá casi se ponía a llorar porque le dije que iba a dejar la universidad. Pero en el absoluto estuvo muy bien porque casi hago norma de y me quedé a medio punto. Me quedaba jugar con Brostein y con Ricardi y con 2 tablas hacía norma de pero claro, si ganaba las dos, podía quedar campeón argentino o por lo menos ir a la Olimpiada. Y entonces dije, va, si me voy a morir por ser MI y jugué a ganar las dos y lamentablemente perdí con Brostein y tablas con Ricardi. Y entonces ni una cosa ni la otra, pero digo, va, si no voy a ser ni MI, no merece que me dedique al ajedrez. Bueno, eso tiene lógica. Sí. Recién hablabas que tu mamá se ponía triste. Eso es cuando la época que vos dejaste 1 año y medio de informática. Sí, al año y medio de mi carrera la dejé para venirme a España, sí. Bueno, pero el pálpito te salió bien. Bueno, mi mamá todavía no creo que le guste mucho tener a sus nietas lejos, pero bueno. Bueno, pero hiciste toda una carrera, toda una vida detrás del ajedrez, así que ese pálpito está respaldado con los años, digamos. Sí, bueno, para mí sí, pero fue más duro para mi madre que yo me fuera que para mí irme, digamos. Bueno, contemporáneos tuyos, podemos hablar, como decíamos recién, Diego Adda, Sorín, Hoffman, Fiorito, Servat. ¿Qué recordás de esas batallas en el tablero? Bueno, mi generación yo creo que fue especialmente dura, la del 68, 67, y por detrás venían Sarnik y Fiorito, que eran un poquitín más jóvenes, y era durísimo, pero yo creo que eso también hizo que de ahí saliésemos varios grandes maestros y maestros internacionales, ¿no? Bueno, recién hablábamos que tu mamá estaba triste, pero también con el tema del COVID, las que se pusieron un poco tristes y te tuvieron que aguantar fueron tus hijas, porque vos dabas clases de ajedrez por internet y como dijiste vos, escuchaban tu voz todo el día. Sí, sí, todo el día y estaban pobres. Después en su secundaria les preguntaron qué fue lo peor del COVID y dijeron que escuchar mi voz todo el día. Sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la vida. Bueno, pero es tu profesión. Sí, sí, es mi profesión, pero escuchar la voz detrás todo el rato en la casa hay que aguantarlo. Bueno, mi esposa Claudia, a quien amo mucho, a veces me rezonga porque yo le digo, bueno, con este maestro voy a grabar 40 minutos, 45 minutos, y después me dice, pero le hiciste preguntas por 1 hora y media. Y me dice, ¿cómo hiciste 1 hora y media? El domingo queremos ir a hacer algo y no podemos salir a ningún lado porque tengo que grabar. Y sí, bueno, es lo que hace la vida en pareja o con una familia. Hay que ceder cosas al otro todo el tiempo. Bueno, Diego Adra, por ejemplo, vive en España, pero él tiene, para la FIDE representa a la Argentina. Vos representás a España, ¿por qué tenés ese cambio de bandera? ¿Qué pasó? Porque a mí sinceramente me da más o menos igual. No me tira, si fuera el fútbol, no, ojo. Pero en el ajedrez me da más o menos igual para qué país juego y aquí como hay un cupo de extranjeros, nos sale mejor ser españoles. Ah, es un tema reglamentario, se podría decir. Claro, claro. Antes me convenía más ser argentino porque había muchos cerrados con norma de maestro internacional o de gran maestro y entonces me invitaban con la bandera extranjera, pero en un momento que empezó a haber cupos y ahora prácticamente juego los por equipos y poco más, y entonces me conviene ser español para no ocupar plaza de extranjero. Bueno, investigando sobre vos encontré que en el 2001 fuiste campeón español de rápidas y le ganaste Sí. una partida a Stuart Conquest, que vino a Argentina a jugar un Nidor, por ejemplo. Sí, Linda partida. con Conque jugamos varias veces, sí. Bueno, la de Conques esa estuvo bien porque Un final de torres y fue, peones, sí, digamos. pero fue el torneo más importante que gané de fuerza. El Campeonato de España estuvo bien, pero era de rápidas. Pero la que le gané a Conques, que fue en el 2003, creo, fue el torneo más fuerte que gané. Yo tengo en la computadora, dice que fue en el 2001 ese torneo. Creo que no, que fue en el 2013. En la computadora puede ser que esté mal. Fue en el 2003 casi seguro porque poco después se quedó embarazada mi mujer de mi primera hija.
Bueno, Pero esa fue graciosa porque Conques con tablas ganaba el torneo y yo fui con toda la valentía del mundo, pero en la jugada 25, así, no me gustaba demasiado la posición y propuse tablas y él no me escuchó, por suerte. menos mal. Vos declaraste que el torneo más fuerte que ganaste fue el Open de Ibercaja del 2003. Ese, ahí le gané a Conques la última ronda. Ese. Sí, Entonces el dato lo tenía bien, pero la computadora está mal. sí. Bueno, con Conques jugué muchas veces, alguna en el 2001 habrá, y le gané en una final de un campeonato de Aragón por equipos, también le gané ahí una partida importante. Por ahí fue también un final de torre, no me acuerdo, fue una siciliana la PIN, pero no me acuerdo la partida entera, pero él me ganó también. En el de Francia por equipos me ganó 2 veces, algunas tablas más tenemos, no sé, me debe llevar un par arriba, pero ya hace mucho que no jugamos. Bueno, vos ganaste la cigüeña de plata con 6 en 7 en el quinto Open Ciudad de Alfaro. ¿Qué recordás de ese torneo? No, bueno, en Alfaro doy clases desde el año 2000 y el torneo se hace todos los años y ya tengo 6 o 7 ganadas de eso, o sea, pero es un torneo que suele ser flojo. Yo como malo soy el 2 o el 3, pero suelo ser el 1, así que tampoco tiene demasiado mérito. Lo único que mi suegra en su casa va acumulando cigüeñas y ella las limpia y todo y las mismas. Eso es un trofeo lindo, pero los tiene ella. Bueno, y en el 2005 ganaste Jacetania también. ¿Qué recordás de ese torneo? Eso fue una maratón, Sí, un pero maratón. sí, una maratón, pero bueno, también en la maratón gané torneos más importantes, gané uno que en Ibiza que jugaba Paco Vallejo, por ejemplo. Lo que pasa es que lo de las maratones ya, lamentablemente ya no se hacen y son otra historia. Por ejemplo, era muy divertido jugar una que se hacía en Alcorcón de 24 horas seguidas jugando, que ese día hasta hablé con un psicólogo para ver si me daba algo para mantenerme despierto y me dio una droga que no sé qué sería y me mantuve despierto a las 24 horas, pero era muy, muy divertido jugar las maratones. Lamentablemente ahora ya no se hacen, pero yo era un poco especialista en jugar las maratones porque iba viendo en la cola quién estaba, entonces demoraba la partida si venía el que se dejaba dar el pastor, porque era importante ganar una partida tras otra. Entonces si venía uno que se dejaba dar el pastor, pues le dabas el pastor. Bueno, pero ¿qué es esa medicación que te dio el doctor? Ni idea, tampoco sé qué me hubiera pasado si no lo tomaba. No sé, yo qué sé, me dio una pastilla. Bueno, un dato curioso, interesante. Sí, sí, me dijo que era para irrigar el cerebro, yo qué sé. Yo le hice caso. Bueno, en otro reportaje, vos decís que el ajedrez es un poco de arte, un poco de ciencia, un poco de deporte. ¿Cómo lo analizarías? ¿Qué es el Sí, es un ajedrez poco para de. vos? Bueno, a mí lo que más me gusta es la faceta deportiva, claramente, porque lo que siento al ganar no lo siento en ningún otro ámbito de la vida. Bueno, ahora ya soy viejo y me da más o menos igual, pero cuando era joven lo que sentía al ganar no lo sentía en ningún otro ámbito de la vida. Entonces a mí lo que más me gusta es la parte deportiva, claramente, pero la parte artística y científica está ahí también. Por ejemplo, ahora con todas las preparaciones de ordenadores, es muy, muy divertido toda la preparación. Con mis alumnos hemos hecho preparaciones a veces de hasta la jugada 27 o así. Y es muy, muy divertido sacar información del rival sin que el rival sepa que le está sacando información. Bueno, vos hablaste de que montaste escuelas. Cuando le das clases a los chicos, ¿te pones unas pautas como diciendo, bueno, qué te pide el alumno? Alguno quiere llegar a maestro FIDE, a maestro internacional, quiere mejorar en el colegio, entonces aprovechar a saber ajedrez lo ayuda en el razonamiento lógico matemático. ¿Cuáles son los objetivos que te pones con tus alumnos? ¿Qué te piden? Bueno, eso depende de cada uno, obviamente, pero por ejemplo, nosotros con Diego damos clases extraescolares y ahí es más que nada diversión, pero de pronto ves a alguno que le brillan los ojos y que tiene algo especial y a eso los agarras para el club. Y después con los alumnos particulares depende, claro, uno siempre querría que quieran llegar a lo máximo, pero lamentablemente no es así casi nunca. Bueno, España tiene jugadores, no sé, Giroud, Vallejo Pons, o sea, ¿cómo ves? Hace poco entrevisté a Jordi Magén Badals, que es un fenómeno, lo quiero un Sí. montón. ¿Cómo ves al ajedrez español? Bueno, va creciendo de a poco, pero es muy difícil llegar a la élite porque hay que matarse, matarse laburando. Y en Occidente se vive muy bien. Yo no sé si la gente de Occidente está dispuesta a sacrificarse lo que hay que hacer. Por ejemplo, yo no lo hice. Eh, Acá tenemos a David Antón que se mata trabajando y no puede pasar de 2.700, le cuesta muchísimo. Entonces, para un joven que haciendo otra cosa en la vida con el mismo esfuerzo se va a ver recompensado monetariamente mucho más en Occidente,
tal vez deciden que no vale la pena hacer el sacrificio que hay que hacer. Pero bueno, poco a poco va progresando España. Bueno, Iván Salgado López también es un amigo mío, juega para España, pero vive en Sofía, en Bulgaria. Pero también juega Sí, para con Iván, a Iván lo conozco de chiquitito, porque Iván era de Orense. Cuando era chiquitito jugaba, cuando él tenía 8 o 9 años, jugábamos rápidas por tincazos detrás de la oreja. Era un chico muy divertido y su abuelo le traía, o su tío, creo que su tío o su abuelo le traía camiseta de Argentina, aparecía con la camiseta de Boca, con la de River, con la de la selección en el torneo, siendo chiquitito. Sí, cuando grabé con él hablamos de esa faceta futbolística. Sí, sí. Es un muchacho increíble. Sí, es muy buen chico. Yo tengo buena relación con él y lo aprecio mucho, sí. Bueno, y con Iliescas, por ejemplo, ¿te has enfrentado en su momento, en su época? ¿Lo Sí, trataste? en Lenta no, sí lo traté bastante. Además, en un momento yo contraté al que fue su entrenador, me lo contraté como entrenador para mí. Pero, pero en Lentas no sé si jugamos alguna vez. En Rápidas sí jugamos un par de veces en semirápidas, pero en una en Alfaro justamente le gané. Pero en Lentas creo que no jugamos nunca, no me acuerdo por lo menos. ¿Y Arturo Pomar, por ejemplo, lo llegaste a conocer? No, no sé si lo vi alguna vez, creo que no. No, porque fue una leyenda del ajedrez español, tablas Sí, con Alequín, era un genio, sí, sí. un genio. Bueno, en alguna entrevista vos hacés como un paralelismo entre el póker, el ajedrez, el backgammon. ¿Cómo unimos todo eso? ¿Qué sentís que tienen en común? Bueno, el backgammon es más limitado, pero y el póker influye muchísimo más el azar a corto plazo que en el ajedrez. Pero digamos que, por ejemplo, he estudiado bastante póker y la forma de estudiar, la forma de trabajar es bastante similar al ajedrez. Entonces, y las facetas que requiere del carácter humano también son similares. Pero bueno, obviamente el ajedrez es infinitamente más complejo y más completo que el póker. Pero en cuanto a la parte competitiva y a la parte de cómo se trabaja, es bastante similar al ajedrez. Bueno, en Argentina, Huguito Spangenberg, que es gran maestro de ajedrez, también le gusta mucho el póker. Hay Sí, muchos ajedrecistas volcados al póker también. y sí, porque es una forma que te puede dar más dinero que el ajedrez. Y entonces, por un lado, ves colmada tu aspecto de que quieres vivir de algo así medio lúdico, y por otra parte, querés ganar dinero, ¿no? Con el ajedrez es más difícil ganar dinero. Bueno, como dije al principio de la entrevista, que me estoy divirtiendo mucho haciéndotela, he consultado a Diego Adra, he consultado a Daniel Pizá, he consultado a Mariano Fraschini para tener un poquito más de información sobre vos. Y Diego Adra me dijo, preguntale qué pasó con un Citroën 2 caballos. Sí, mi primer coche en España fue un 2 caballos, que yo vivía a 15 kilómetros de Vigo, que es una ciudad bastante grande, de unos 350.000 habitantes, es junto con La Coruña la ciudad más importante de Galicia, y el dueño de los caballos no se animaba a ir con él del pueblo donde vivía yo, a 15 kilómetros de Vigo, hasta Vigo. No se animaba, lo usaba solo para ir por el pueblo. Y yo me fui 2 veces a Andalucía, una vez a Barcelona, y en un momento se rompió y lo dejé tirado ahí en medio de Galicia, pero el coche me acuerdo que me cobró el dueño, bueno, no sé cuánto serían, en euros serían unos 150 euros, y me devolvió 50. O sea, cuando yo se lo estaba pagando, me devolvió 50 euros porque le creía que me estaba estafando. Y bueno, no podíamos, había subidas que me tenía que bajar a empujarlo, porque no subía el coche sino. Creo que no doblaba ese auto tampoco. Como... No, doblar sí doblaba. Una vez me quedé sin frenos. Fue brutal. Una vez me quedé sin frenos, pero Bueno, una pero locura. te podías haber matado. Y bueno, tenía 20 y pocos años, qué sé yo. Hay que vivir las cosas. Bueno, pero no somos inmortales. Te podés matar a los 20, a los 18, a los 40. Sí, bueno, a mí siempre me gustó vivir, qué sé yo. Si yo, mi mayor terror es saber lo que me va a pasar. El no saber lo que me va a pasar me encanta. Mira, el sueño de mi mejor día en ese aspecto fue una vez que iba caminando con mi mujer por Bruselas, porque ella estuvo viviendo en Bruselas, y estábamos caminando ahí visitando amigos, y no sé cómo terminé a la noche en el mejor hotel de Bruselas jugando un torneo para un jeque árabe. Mirá, ¿Entendés? pero te pagó honorarios. ¿Cómo fue la historia de ese torneo? No, a ver, fuimos a la librería de ajedrez de Bruselas para
ver si había algún libro que me interesaba. Y cuando el dueño de la librería descubrió que yo era MI, me dijo, mira, esta noche viene un jeque árabe. No, hay un jeque árabe en Bruselas que le gusta tener a maestros jugando para él. Entonces yo soy el que le organizo el torneo. Es un torneo de rápidas y se juega en el mejor hotel de Bruselas. Le digo, ¿y puede venir mi mujer a verla? Y me dice, es árabe, me dice. Entonces mi mujer se fue a cenar con nuestros amigos, ¿no? No vino a verme, no vaya a ser, él era árabe. Y le digo, ¿y hay premios? Y me dice, mira, es dueño de todas estas empresas. Se pone en internet y me dice, no pregunte si hay premios. Él decide. La última vez pagó 100 euros por punto conseguido. Y yo miré la lista de participantes y digo, bueno, más o menos voy a hacer 5 de 9. Bueno, 500 euros, me pago las vacaciones. La cosa es que fuimos al torneo, había un gran maestro belga que yo era conocido porque jugué varias veces en la liga francesa con él, al lado mío, Luc Winans, y viene el jeque árabe y le pide clases al gran maestro belga. El gran maestro belga le dice que no. Después me saludó a mí y a mí no me pidió clases, porque claro, yo no vivía en Bélgica, ¿no? Y al final hice 5 de 9 y quedé cuarto. Y cuando terminó el torneo sacó 3 sobrecitos y le dio premio a los 3 primeros, así que me quedé sin dinero, pero fue una experiencia. Bueno, qué aventura. Sí, así tengo muchísimas aventuras para contarte, pero eso es lo que quiero que sea mi vida, digamos, ahora ya estoy viejo y ya es más rutinaria, pero lo que me gusta es eso, no saber lo que me va a pasar. Bueno, contame otra. Qué sé yo, no sé, a ver, en fronteras que he pasado a las 4 de la mañana porque me aburría y en lugar de ir por la autopista, ir por el medio de la montaña y me para la policía y que me hizo abrir las aberturas de las puertas, o sea, me quitaron para ver si llevaba droga ahí. Por ejemplo, entonces yo le decía, no voy a jugar al ajedrez, tengo un torneo a las 10 de la mañana a 40 kilómetros de acá. Me dice, ¿por qué no va por la autopista? Y me aburría, quería venir por acá y no me creían y me revisaban el coche entero. Cosas por el estilo. Qué loco. Hablé con Mariano Fraschini, Sí, que es un personaje. Su papá, en su momento, escribió unos cuentos del gurí sí. y te inmortalizó en un personaje. Mariano Fraschini me dijo, pregúntale qué hay de verdad, qué hay de mentira en todo este cuento que hizo mi papá. Cuenta la leyenda que vos ibas a jugar un torneo, que capaz que empezaba cambiaron el horario y cuando vos llegaste perdiste por ausencia, porque capaz que vos pensabas que jugaban a las 3 de la tarde y empezó a las 2, no te avisaron, y hubo como un altercado. Y Sí. el papá de Mariano contaba en el cuento como que vos te despediste tirando piedras. Bueno, ¿qué hay de leyenda, qué hay de mito, qué hay de cierto en todo ese torneo? Que no pudiste jugar porque perdiste por ausencia. No, bueno, es un tema que viene de lejos y que, a ver, yo soy medio tonto muchas veces, ¿sí? Mi ideal de vida también es haber vivido 5 años en cada lugar. Ahora yo llevo 27 en Zaragoza y me gustaría en algún momento haberme ido, pero no se dio, porque me harto mucho de los lugares y en un momento ya me cansé de Galicia y me quería ir y había un árbitro que era un desastre y lo ponían de árbitro. Para que te des una idea, lo contrataban para el circuito gallego, era un árbitro egipcio que se llamaba Medhat Taimur, y era un desastre, era el peor árbitro. Le vi controlar apuros de tiempo sin mirar el reloj, o sea, del otro lado del reloj, por ejemplo. ¿No? Era el peor árbitro que había y lo contrataban igual. Pero la culpa es mía porque me apuntaba a los torneos. Y ya en un torneo anterior, el tipo no apareció. Y junto con Darcy Lima, no sé si es MI o gran maestro brasileño, MI. MI, así hicimos el emparejamiento nosotros de la ronda, porque en esa época se hacía a mano los emparejamientos, todavía las computadoras no estaban tan avanzadas. Y tuvimos que hacer el emparejamiento a mano. Y yo hablé con la Federación Gallega y le digo, por favor, que este tipo no arbitre más. Bueno, al torneo siguiente vuelve a arbitrar el tipo. Y entonces no aparece, en la primera ronda no aparece otra vez. Algo increíble. Un desastre. Sí, entonces cuando ya había pasado 1 hora y media, yo digo, no basta, el emparejamiento no lo voy a hacer yo otra vez. Y junto con un maestro FIDE nos fuimos. Y a las 3 horas llamamos por teléfono y dice, no, vino a las 3 horas y la ronda empezó a las 3 horas. Y yo como un tonto volví al lugar a decir, basta, si total me voy a ir de Galicia, ya no juego más acá. Y me calenté un montón porque no me dejaron jugar y todo. Y sí, tiré 4 juegos y 4 relojes, pero hice mal porque era otra vez, era muy joven y muy estúpido. Bueno, hablé con Daniel Pizá y me contó que él te ayudó a preparar aperturas contra Miguel Naidorf y le ganaste a Miguel Naidorf. Sí, en el año 89 preparamos todo el campeonato argentino, era muy lindo porque yo era muy amigo de Daniel, bueno, soy amigo, lo que pasa es que él vive en Galicia y yo vivo aquí.
Y yo me iba todas las mañanas a la librería de Morgado, que Pisa trabajaba para la revista de Morgado, subía unos churros con dulce de leche de abajo, dos cafés con leche, y Morgado tenía la gentileza de dejarnos usar la librería y junto con Pisa que preparábamos las partidas del campeonato argentino. Pero bueno, más allá de la partida de Naidorf, fue lo más lindo una compañía que entró en toda la preparación y le gané en 16 jugadas con negras. Qué lindo. Bueno, con Pizá también preparaste, había una partida en San Fernando 1990 contra un maestro internacional vasco, Rodríguez Ibarra, que vos Álvarez Ibarra. tenías que hacer Álvarez Ibarra. tablas y hacías la norma del título de MI. Le sacrificaste 2 peones y le ganaste. Sí, bueno, ahí pasaron muchas cosas curiosas, porque mi primera norma no me gustó mucho cómo la hice, porque fueron con muchas tablas cortas en un cerrado así medio trucho. Pero la segunda y la tercera norma, digamos que me resarcí un poco porque fueron en situaciones similares, en dos Opens, uno en el año 91 y otro en el 92, perdón, uno en el 90 y otro en el 91, perdón, en San Fernando, en Cádiz, que es una ciudad hermosa de Cádiz que tengo muy buenos recuerdos. Y en las dos se dio la misma situación. Yo llegué a la última ronda que con tablas hacía la segunda norma y el título, y ganando quedaba mejor en el torneo. Y los dos me propusieron tablas antes de empezar, y las dos veces dije que no, y se dio bien y gané, que podría no haber ganado. Pero en la primera que mencionas, otra vez no me gustó nada cómo estaba la posición en la jugada 20, y ahí propuse yo tablas. Y por suerte me dijo que no, porque terminé sacrificando la dama incluso y gané a un maestro vasco que, por cierto, me voy a encontrar dentro de poco con él en un torneo. Pero fue gracioso. Hacer escuchar esta entrevista cuando yo la suba para mi canal. Pero fue gracioso porque gracias a eso, en un pueblo cercano a San Fernando, como les gustó mi victoria con un sacrificio de dama, me propusieron hacer unas simultáneas y me pagaron y todo, que yo venía de Buenos Aires, donde por las simultáneas me daban un sándwich de jamón y queso y una Coca-Cola. Y entonces me pagaron ahí, no sé, 200 euros o así, y yo me volví loco, dije, qué bueno esto, ¿no? Interesantísimo. En un abierto de Barcelona le diste mate a Shmaparashvili también. No, fue en Lugo, fue en Galicia, sí. Fue en un torneo de media hora. Y a Maiparashvili estaba con Judasín ahí hablando muy animadamente y ni me dio bola cuando me senté a la mesa. Y empezó a jugarme todo al toque y se dejó mate en la jugada 11. Yo no entendía nada. Y cuando salí de ahí me fui a una habitación vacía a gritar. Bueno, y para ir cerrando la entrevista, ¿cómo planificas tu año calendario? Por ejemplo, ¿qué vas a hacer en el 2023? Cómo lo organizás? Bueno, los años son, acá en España son, digamos, por temporadas. O sea, en realidad es de junio, de septiembre a junio, así que las planificaciones no van de enero a diciembre, digamos. Ah, bueno. Bueno, me encantó hacerte la entrevista. Estoy muy contento por haberte tenido. Era un sueño que tenía. Y sé que es tarde en España donde estás. Y bueno, ojalá que vengas a la Argentina y si venís te invito a un asado y charlamos un rato. Sí, la última vez que estuve fue en 2014, ya hace 8 años. Fue muy lindo porque fui con unos amigos y con mi suegra y mi cuñada que no habían ido nunca, y nos fuimos hasta Cataratas en coche. Y estuvo muy, muy lindo el viaje a Cataratas en coche y Y de si vuelta. puedo te consigo entradas para ir a ver a San Lorenzo. Ah, bueno, San Lorenzo está muy mal ahora, qué sé yo, acá, no sé, soy más hincha del Barça que de San Lorenzo o del Zaragoza, Tienen los porque mismos ya, colores el Barcelona y el San Lorenzo. sí, sí, y el Huesca que queda cerca de Zaragoza, y el Huesca es porque San Lorenzo es el patrono de la ciudad. Entonces, cuando se hizo el equipo de fútbol, se vio que había un equipo en Argentina que se llamaba San Lorenzo, y como San Lorenzo es el patrono de la ciudad, se pusieron los mismos colores. Increíble. Gracias por la nota. Abrazo grande. Bueno, un saludo, hasta Estamos luego, en contacto. un abrazo.